Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cosa abierta. Un tantito. Déjenme organizarme esta cosa. ¿Qué más? Creo que esto. A ver. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el momento de inercia, ¿no? Es una cosa que necesitamos. La matriz de inercia todavía, ¿no? No sé si podríamos. Bueno, vamos a ver así. Momentos de inercia. Ya, déjenme eso. Bueno, vamos a verlos. Bueno, eso supuestamente ya lo estudiaron alguna vez con algún detalle. Y la primera pregunta es, ¿qué es un momento de inercia y por qué se introduce? ¿Y por qué la gente los empezó a necesitar? ¿Qué es un momento de inercia? ¿Y por qué se necesita, no? Se preguntan eso. ¿Qué contestarían a eso? Supónganse que, como dicen, ya casi van a ser ingenieros, ya les pueden preguntar casi cualquier cosa de la carrera. Dicen, bueno, está bien, nos pueden preguntar lo que quieran, pero que no esperen respuestas. Se podría definir a lo mejor como la oposición que presenta un cuerpo a ser rotado o la tendencia a rotar. Ajá, oposición del cuerpo a rotar. ¿Cómo ven ustedes? ¿Están de acuerdo con él? Lo van a girar, ¿no? Dicen, bueno, si se parece a la masa se podría ver como la oposición del cuerpo a moverse. Entonces también dicen, bueno, pues estaría bien, se estaría de acuerdo con esas ideas. Entonces, ese sería lo que tiene que ver con el momento de inercia. Entonces dicen, y esto le pueden pensar así como lo que dijo él, porque la M, pues, representa la oposición de un cuerpo a moverse. Entonces dicen, eso está un poco ambiguo, pero bueno, vamos a suponer que así lo decimos, a moverse. Dicen aquí es a girar y aquí es solamente a moverse linealmente si quieren le ponemos, ¿no? Entonces, esas dos serían más o menos la misma visión que él acaba de decirnos. Entonces, la oposición de un cuerpo a girar. Dicen, ¿y cuál es su relación con la masa? Si lo vemos así, es la oposición. Entonces dicen, es la oposición de un cuerpo a girar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el momento de inercia de este? Por ejemplo, vamos a empezar en la esfera. Dice, ¿cuál es la oposición de este cuerpo a girar? La oposición de este cuerpo a girar es diferente si lo hago aquí, que si lo hago acá, que si lo hago, no sé, cualquier otro eje que se les ocurra. Entonces, es el eje de rotación, Y ahora se lo ponen aquí. Entonces, dicen, ¿la oposición es diferente o no? Porque dicen, en todos lados lo quiero hacer girar. Y en todos lados, con la respuesta que él dio, sería la oposición de un cuerpo a girar. Entonces dicen, bueno, aquí está la oposición de un cuerpo a girar, aquí y aquí. Estoy hablando del mismo cuerpo. Entonces, ¿la oposición del cuerpo siempre es la misma? Pues no, porque depende de dónde va a girar. Ok. Entonces eso está muy incompleto, ¿están de acuerdo? Entonces está muy incompleto, dice, no basta con decir que la oposición de un cuerpo a girar. Entonces hay que decir que en torno a un eje, por lo que acabas de aclarar, tú acabas de decir que no es lo mismo, aunque se trate del mismo objeto, si lo hago girar respecto a estos otros ejes, en torno a un eje de rotación. Entonces ya cuando añades esto,
Dices, es diferente. Cada vez que escojo un eje diferente, la oposición que presenta un cuerpo es diferente. Entonces estarías aclarando eso. Entonces la gente te preguntaría, ¿y cómo es que es diferente? ¿De qué depende? Entonces, y aquí estarías aclarando. Entonces esto implica, eso que acabas de decir implicaría que la oposición a rotar de un mismo objeto es diferente dependiendo del eje. Dependiendo del eje de rotación. Y ahora te preguntaría, ¿cómo? Entonces están pidiendo que seas preciso, ¿te das cuenta? Entonces que dejen las ambigüedades de lado y que empiecen a hablar un poquito más técnicamente. Entonces dicen, ¿y cómo? Dices, aquí hay más, aquí hay menos, o ¿cómo está la cosa? ¿Dónde hay más oposición y dónde hay menos oposición? Entonces la gente diría, bueno, a ver, yo te pongo un ejemplo, a ver, dime dónde hay más oposición. Vamos a ponerles nombres a los casos, A, B y C. Les están pidiendo que sean precisos, los demás ayúdenle, él no es el único que tiene que contestar. Supuestamente hay 35 posibles ingenieros ahí. No, nada más uno. Pues podría ser que presenta menos oposición, a lo mejor en el caso del B, porque ahí para poderse mover o desplazarse necesita la ayuda de una fuerza, que podría siendo como el inciso C, porque ahí lo que le ayuda es la fuerza de gravedad. O sea, independientemente de la masa que tenga, necesita una fuerza para poder moverse, ¿no? No necesita una fuerza. ¿Qué necesita? Para que gire, ¿qué necesita? Un momento. Claro, torcas. Si empiezan a hablar de fuerzas, aquí las riegan, porque dicen, para que una cosa gire, necesitamos aplicar de estas. Porque si aplico una fuerza que actúe sobre el centro de masa de los objetos, nunca van a girar. ¿Están de acuerdo? Por eso necesitan el R cruz F. O sea, con la pura fuerza no basta. ¿Sí lo ven? Dicen, ok, entonces están pidiendo que sean precisos y cada vez empiezan a ser un poco más precisos. Pero dicen, y entonces ella dice que a lo mejor aquí este es el mejor, que este tendría menos oposición. ¿Los demás estarían de acuerdo con ella? Pues sí, no, porque en este caso el momento es mayor porque está más lejos. No, Hay una ella mayor dice, distancia. no, ¿No? ella dice que es menos oposición, no más. Yo digo que el que tendría menos oposición sería el A. Ajá. ¿Por qué? Porque el centro de masa está sobre el eje, ¿Y eso qué? pues facilita girar la pieza. Mientras no digan cómo se calcula el momento de inercia, todo lo que están diciendo son suposiciones. ¿Cómo se calcula el momento de inercia? Y tienen que decirlo, si no, todos los argumentos que están diciendo no sirven de nada, son plática. Es como, bueno, les digo un ejemplo. Ya entendí, profe. Entonces, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ajá. Entonces, la masa Eso está no... mal. ¿no? No. Es Eso que dijiste gravedad. aquí es energía cinética. Y el momento de inercia no es energía cinética. En lugar de la velocidad sería el radio, ¿no? Estás contemplando masa y el ¿Así radio dices con el tú? que vas a estar. ¿Así? Bueno, pero sí, Era un No. medio del momento de inercia por la velocidad al cuadrado, ¿no? No. Y además estoy preguntando por este. No estoy preguntando por energías cinéticas. ¿Quién es la I? Entonces, se dan cuenta, si no contestan esto, todo lo que digan de este es mejor, este es mejor, nadie les va a creer, porque no tienen manera de comprobarlo. Es solamente un yo creo.
Y cuando están haciendo cosas de ingeniería o de ciencia, los yo creo están bien para empezar un problema, pero no para seguir como a alguien que siga esas ideas sin que hayan sido demostradas. Entonces dicen, no, eso no funciona. Y eso están mal, los dos. Entonces dicen, bueno, entonces vamos a tratar de hacer la historia de cómo es que la gente empezó a ver que el momento de inercia se necesitaba. Entonces dicen, vamos a estudiar un problema simple. Entonces supongas que tienen un disco de esos que ya no hay. Entonces que eran de acetato, cualquier cosa que sea un disco. Y lo hacen girar. Espérenme tantito, aquí vamos a aprovechar que ya medio sé dibujar estas cosas. Entonces tienen este bicho y ponen un disquito aquí. Le ponen aquí en el centro. Y entonces lo hacen girar en torno a su centro. ¿Sí? Y entonces, pero ponen un montón de partículas por aquí. Entonces hay que ponerlas de otro color. Vamos a ponerlas verdes, amarillas. Entonces aquí hay un montón de partículas. Todas montadas sobre sí, pues quieren poner moscas, alguna porquería que hayan puesto ahí. Entonces hay un montón. Y para ustedes el disco no cuenta, lo importante son estas masas que están ahí y que están fijas relativamente respecto al disco, no se mueven. Entonces ahí está M3, las que quieran. Y lo hacen girar con una velocidad angular constante. Ya. Y ahora se preocupan, ¿cuánta es la energía cinética de todas estas masas? Para mí el disco no cuenta, solamente las masas. Se preguntan, ¿cuál es la energía de las masas en el sistema? ¿Cómo la contestan? A ver. Son masas puntuales. Cinética. Entonces se pregunta eso. Y dicen ustedes, bueno, pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? Pues un medio, la suma, pues un medio de cada una de las masas. ¿Cuántas tienes? No sé. Por su velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todas las que haya. No pongo la parte rotacional, ¿por qué? Porque se supone que son puntitos, o sea, no tienen is. Ahorita no saben por qué no tienen is, pero aquí lo van a ver. Entonces dicen, ahí está. ¿Y luego? Dicen, pero dice que está girando con una velocidad angular. Entonces esta que está aquí es una velocidad tangencial. BL es una velocidad tangencial para cada una de las partículas. Empiezan a registrar todo lo que ya están seguros que está bien dicho. Y dice, ¿cuánto vale? Dice que están fijas en el disco. Bueno, vale omega, cruz, R. Dice, el omega es común a todas. Ok, está bien. Pero el radium, ¿no? Cada quien tiene el suyo. Ok, está bien. Entonces lo hacemos así. ¿Y cuánto vale esta al cuadrado? Aquí esto va a ser simple, dicen, porque son perpendiculares. Si ven la omega, esa es la que saldría aquí perpendicular a esta cosa, aquí, ¿no? Y las R's y las B's son aquí. Entonces, omega cruz R es la magnitud de por la magnitud de por el seno del ángulo que es 90. Entonces dicen, bueno, eso no es mucho lío. Entonces yo puedo calcular solamente su magnitud y lo puedo escribir así. Y entonces le elevo al cuadrado. Puedo hacer la parte general, pero vamos a hacerlo así para no confundir. Y entonces dicen esto sería omega cuadrada RL al cuadrado. Ok. ¿Y qué es la RL? Pues es la distancia que hay de esta partícula al centro, al eje de rotación. Ok. Esto que está aquí sería mi RL. Entonces lo ponen acá. Y entonces dicen, lo pongo aquí. Y entonces dicen esto sería medio de la masa por omega cuadrada por RL al cuadrado. Ahí está bien. Y luego, dicen, la omega la puedo sacar de la suma porque es una constante. Aunque en un medio también. Entonces estas cosas pueden salir. ¿Y qué me queda dentro? MLRL al cuadrado. Entonces la gente vio este bicho como una sola cantidad, característica del sistema. Esto le llamó momento de inercia. Y entonces ahí apareció la definición. Esto va a ser la suma
sobre todas las que haya. Y esta era una definición. Y se daban cuenta que tenía muchas características. Es un escalar. Para empezar, es un escalar. ¿Qué tan grande o pequeño es? Entonces, vamos a pensar en las esferas que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, si la pongo aquí, si la pongo acá, si la pongo, se la pongo pegada. Entonces dicen, si aquí pienso que esta cosa está hecha de muchas particulitas, dicen, la distancia que hay al eje de rotación de todos estos es esta. Y aquí es más grande. Y entre más grande es esta, más grande es el momento de inercia, ¿ven? Entonces dice, entonces el momento de inercia de esta situación, vas a llamarle A esta que le llamamos B y esta que le llamamos C. ¿Cuál es el más grande? El B. El B, ¿no? El que dijeron que era más chico. Distancia de las M's al eje de rotación. Entonces se daban cuenta de eso. Dice, más grande, entre más grandes sean estas distancias. Porque estoy suponiendo que las masas no las hago crecer ni variar. No varío las masas. Solo puedo variar las R's. Entonces, entre más lejos lo ponga, peor se pone. Entonces dicen, si hago la esfera aquí y alejo cada vez más el eje, todavía peor. El momento de inercia de este es mucho más grande que el de todos los demás. ¿Ven? Sí, ahí está. Aquí hay muchas cosas que aprender. Apenas estaban dando el primer paso, digamos, entonces, de todo este asunto. Y dijeron, y este era un problema plano, un problema simple en lo que podían escribir esta cosa. Y dice, pero ¿qué tal si el problema no es plano y no es tan simple como ese? Entonces dicen, se empezaron a poner problemas simples aquí. A ver, esa paleta, siguen siendo simples. A ver, quiero ver cómo cuento con el momento de inercia. Vamos a dar cuatro masitas. Una aquí, otra acá y otra acá. Puedo poner más, pero ¿para qué nos complicamos la vida? Todas son las masas. 1, 2, 3 y 4. Y les dicen, a ver, calcule el momento de inercia de eso. Si les dicen que calcule el momento de inercia, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué le deberían preguntar a su preguntador? ¿Cuál es el centro en este caso? No. El eje, ¿no? ¿Dónde está el Es. Les tienen que decir el eje de rotación. Ustedes deberían preguntar, ok, respecto a cuál eje. ¿Están de acuerdo? Entonces hagan de cuenta que alguien les dijo, calcule y para este sistema. Entonces les dicen, bueno, si no me dices el eje, no puedo calcular nada. Entonces ustedes preguntan, ¿para qué ejes? Entonces les tiene que dar los ejes, si no, no pueden contestar. Ok, les dicen, entonces ya se dio cuenta que sí saben algo. Entonces dice, bueno, vamos a hacer, háganlo respecto a estos ejes. Primero, hazte este eje de aquí. No, ese no, está muy difícil. Vamos a hacer este. Este eje es el primero, este eje el segundo y este el tercero, ¿no? Entonces dicen así. Esos tres ejes, a ver, calcula respecto al eje 1, vamos a llamarle el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Vamos a suponer que todas las masas son iguales, que esta cosa es un rectángulo. ¿Sí? Y después lo podemos convertir en cuadrado, lo que queramos. Lo podemos hacer hasta rombo si queremos. Ok, entonces dicen, a ver, calcúlenlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dicen, a ver, hace rato pinté una fórmula, pero pues ni la entiendo. Entonces, ¿cuántas masas tengo? 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, K desde 1 hasta 4. Entonces, tengo 4 masas, MKs, y tengo que calcular sus distancias, cada una al eje de rotación. Y si digo que el 1, al eje de rotación 1. ¿Sí están de acuerdo todos? Y si quiero hacer el eje de rotación La R es 2, al cuadrado, ¿no, profe? sí. Y si quiero hacer el eje de rotación 2, lo misma cosa. Este problema, la intención es que cuando hagan el 3 es cuando van a aprender algo.
Es lo que tengo que hacer. Y claramente los tres números no son iguales. ¿Por qué? Porque las R's no son iguales. ¿Sí lo ven todos? Entonces, es la primera observación que hacen. Observación. Entonces, esperamos que las I1, I2 e I3 no sean en principio iguales. Bueno, tal vez la I1 y la I2, pero la I3 no. I3, voy a borrar esto. I4, I2, I3. Bueno, ya pues así. No sean las mismas, ¿no? Pues dependen de las R's. Aquí algunos van a ser iguales porque voy a poner las masas iguales, pero si las pongo diferentes no serían iguales. Mismas, pues las R's son distintas, ¿no? Entonces la gente cuando empezó a entrarle a problemas más interesantes se dio cuenta que tenía que ser más precisa, que esa fórmula que había del momento de inercia no servía así nomás, había que arreglarla. Había que decir más. Entonces dicen, a ver, calcúlense I1. Entonces dicen, bueno, pues calculo I1. ¿Cuánto sería? Pues es la masa 1 por su distancia al eje de rotación. ¿Cuánto es su distancia al eje de rotación 1? 0, ¿no? Está sobre el eje, no tiene diámetro. La puedo tachar, ¿no? Más la masa 2 por su distancia de rotación al eje 2. ¿Cuánto es? Al eje 1. De igual manera está sobre el eje, ¿no? No, No, es B. claro. Ah, cierto, cierto. ¿Están de acuerdo? Y luego más M3 por su distancia al eje de rotación. ¿Cuánto es? Ponemos un teta o algo para ver la distancia. No, No, pues es B más A, ¿no? no. Sí, porque en este caso la distancia sería, pues, Es B beta. cuadrada más A cuadrada. No, No, pues es B. claro. Es la distancia al eje de rotación. La distancia al eje de rotación es B. ¿Sí está claro? Para los que decían todas aquellas cosas, lo que ustedes estaban diciendo era la distancia de ese punto al origen, pero no me interesa el origen. Está girando respecto al eje 1, está así. Estas cosas van a girar así. ¿Sí están de acuerdo? Y luego la última, ¿cuánto vale? 0 también, ¿Por qué? porque está sobre el eje. Ok. Ya, y entonces ya calculé el 1. Entonces sería ¿quién? B cuadrada por M2 más M3. Eso es lo que vale el momento de inercia. Ahora dicen respecto al eje 2. A ver, calcúlenselo ustedes. Me lo van dictando. Entonces dicen eje 1. Vamos a ponerle, ¿no? Vamos a ordenarnos un poquito. Eje 1. Entonces dicen, ese es el momento de inercia. Y si luego el eje 2, ¿cuánto valdría? Dice, pues sí, 2. ¿Cuánto valdría? Pues M1 por R1 al cuadrado. ¿Cuánto vale para este problema? El R21, si quieren, vamos a ponerle. Entonces dicen, voy a girar en torno al eje 2. Entonces la masa 1, entonces, ¿qué le pongo de R? 0, Pero, ¿no? Porque tienen que decir el argumento. porque está sobre el eje. Claro, tienen que decir. No, no deben dar respuestas así nomás. Luego la más M2, R22 al cuadrado. ¿Esa cuánto le toca? Igual 0, ¿no? Que está sobre el eje. Claro. Entonces dicen también no contribuye. La M3, R aquí, vamos a poner 3, 2, ¿no? ¿Cuánto esa le ponemos?
A. Claro. Y la 4, También. también. Entonces ya acabé. Eso sería A cuadrada por M3 más M4. Y si no son iguales, claramente I1 e I2 son diferentes. Y dependiendo de los números que sean, puedo decir cuándo es mayor que otro, pero ahorita no nos han dado números. Entonces no podría decir, solo podría decir esto. Y el eje 3 es el más interesante. Es el que los obliga a hacer cosas diferentes. Y a no cometer errores como los que estaban diciendo hace rato, que querían dar la distancia de aquí a acá. Entonces dicen, ¿cuánto vale? Pónganse que ya les dicen, a ver, ¿cuánto vale el momento de inercia 3? Pues sería la masa 1 por R1, 3, si quieren, o 3, 1, no sé cómo era, 3, 1, vamos a ponerlo. No, así está bien 1, 3. Al cuadrado. ¿Esa cuánto le tocaría? 0 porque sigue sobre el eje de rotación. Ajá. Luego más M2, R2, 3. ¿Y esa cuánto le toca? ¿Quién sabe, verdad? Ya se puso bueno. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué se puso bueno? Dice, porque el chirrín, esto es así. Entonces esta distancia que tengo que calcular es esta. ¿Están de acuerdo? Esa. Y Sí. la de este va a ser esta. Entonces ya la cosa no está tan fácil. Pero aquí aprenden algo, que la distancia que van a calcular siempre es perpendicular al eje de rotación. Eso es importantísimo. Y esa es la corrección que hay que ponerle a esta fórmula. Así como esta no sirve. Entonces hay que decir, cuando escriben ustedes que I es igual a la suma de los M's, I's, R's, I's al cuadrado, no basta esto, hay que decir R's, I perpendiculares al eje de rotación. Si no dicen eso, está mal. Entonces ya los obligan a ser más precisos, ¿se dan cuenta? Dicen, eso lo aprenden con estos ejercicios. Dicen, ¿y cómo calculo eso? ¿Cómo calculo esta distancia? Vamos a llamarle esta de 2 y esta vamos a llamarle de 4. Entonces ahora les pusieron ya un problema de geometría. Calculan de 2 y calculan de 4. Entonces dicen, pues ¿cómo hago eso? Y ahora sí ponemos un ángulo, ¿no? Pues, ¿para qué? Bueno, si quieres ponerlo, ponlo. Ahí está. Ahí está. Y es que es llamarle alfa. La suma de los dos es 90, está bien. ¿Te sirven? A ver, dime para qué los quieres. Pues ya podría escribir que el M2 es B seno de teta. ¿Sí? ¿Y te sabes este lado? No. No. Entonces no sabes la hipotenusa tampoco, ¿no? Bueno, dicen vale B, pero eso es todo lo que sabes, ¿no? A ver, sigamos tu idea. Dice seno de teta, que no me sé el ángulo. Dice seno de teta. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Sí sabes? Pregunta. No. ¿Podría conocerlo? Dicen, sí, sí se puede. Seno de teta sería igual a quién? A este. Entonces, ¿entre quién? A. Entre la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ok, sí se puede. Puedo conocer el ángulo. ¿Están de acuerdo? Y si dice eso, dice que D2 sería quién? B por el... Esta distancia que te sabes, vamos a ponerle un nombre, no sé, X. X por el seno de teta. Eso sería, ¿no? Bueno, a ver, no, quién sabe, ¿no? A ver, déjame ver si estoy bien. Hazlo con cuidado. Seno de teta va a ser igual a D2 entre B, ¿no? Estoy mal. Y entonces dicen D2 sería igual D2 a es igual a B seno. por seno de... Que así está bien. Entonces dicen, pues ya lo encontré. Entonces D2 sería igual a la B por el seno de teta, que lo voy a escribir así. Porque lo que me dieron son los lados de la cosa esa, ¿no? Sí. ¿Sí, de acuerdo todos?
Y entonces dicen, y ahora lo elevan al cuadrado. Ah, ok, está bien. Entonces ya está. Bueno, ahora voy a pensar que R23 ya está. Y entonces dicen R23 es igual a este D2 que acabo de calcular. Y entonces R23 al cuadrado sería cuadrada B cuadrada sobre la suma. Ah, está bien. Entonces, si ya ven, me lo quito aquí. Entonces sería, voy a poner amarillo. A cuadrada, B cuadrada, entre A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí de acuerdo todos? A ver, calculen ustedes la otra. Ahora necesito esta otra. Entonces tendría con alfa. Entonces dicen seno de alfa sería el D4 entre la hipotenusa que es A, ¿no? A ver, ya que lo tengan me lo dicen, ¿no? Ese sería para la 4. Bueno, la 3 ya sabemos que es 0, ¿no? ¿Les queda igual o no? Yo digo que les va a quedar igual. Y dicen, ¿por qué? Porque hay simetría, ¿no? Este objeto es un objeto simétrico. Si ven este triangulito de aquí es igual a este triangulito de acá, ¿no? Entonces deben ser iguales. Esta distancia debe ser esta. ¿Sí les da lo mismo? Bueno, calculenlo de todos modos. ¿Quieren saber lo mismo o no? Necesitamos que nos digan. Vamos a poner que lo hacemos. Entonces dice, voy a hacer lo mismo, ¿no? Que él dijo. Entonces hago el seno de alfa. ¿Cuánto vale el seno de alfa? El seno de alfa vale D4 sobre A. Dice, pero no me sé el seno de alfa. Ah, sí, sí me lo sé. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Ah, pues es este lado que es B, entre la hipotenusa que es la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces dicen, a fin de cuentas, entonces de estas ecuaciones que encuentro que D4, pues ese es igual a AB sobre la raíz cuadrada, ¿no? Y que es la misma que encontramos hace rato. ¿Sí están de acuerdo? Y dicen, ah, entonces sí está bien lo que escribió. ¿Sí está claro para todos o no? Sí, profe. Sí. Entonces dicen, pues entonces ya tenemos el momento de inercia. Y ya vimos que habría que hacer una corrección a nuestra definición. Entonces se dan cuenta que los van obligando a ser más precisos cada vez. Y a no solo dar opiniones. Entonces dicen, ching, voy a tener que ser cada vez más cuidadoso al hablar aquí porque me piden que demuestre lo que digo. Sí, y entonces ya encontramos que todos los momentos son diferentes. Todos. Ninguno fue igual. Entonces, ¿y qué tal si es un cuadrado? ¿Qué pasa si nuestra figura es un cuadrado? Ah, entonces A es igual a B. Entonces simplifica, ¿no? A ver, vamos a ver. Si fuese un cuadrado, empiezan a estudiar su resultado. Pues un cuadrado A es igual a B. Entonces, ¿cuánto vale I1? Vienen y lo calculan. A ver, ¿cuánto vale I1? I2 son iguales, ¿no? Dicen, si las masas son iguales, los momentos son iguales. Entonces dicen, I1 se igual a I2 si las masas son iguales. ¿Qué es un caso de simetría normal? Ah, yo tengo un caso de igualdad, aunque sean ejes diferentes. Pero es por esto. Ah, ¿y cuánto valdría el I3? Dice, pues con la suma de los cuadrados me quedaría la cuarta. Entre la suma de los cuadrados, pues 2A cuadrada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Por la suma de las masas, que estoy diciendo que son iguales.
Entonces dicen que daría algo así. Quedaría m a cuadrada. Que es un simplecito, ¿no? ¿Y cuál sería más grande de todos? Dice, pues dijo que las masas eran iguales. Aquí eran 2. Me vengo al I1, lo veo. 2m a cuadrada. 2m a cuadrada. Este es el más chiquito. Entonces encuentran ustedes que I3 es más pequeño que el I2 o el I1 son iguales. ¿Y eso para qué sirve? Si voy a construir una máquina, entre menos momento de inercia tenga, más fácil es hacerlo girar. Menos energía gasto para hacerlo girar. Y desde el punto de vista de la máquina es más eficiente. Entonces gasto menos energía. Entonces dicen, ya tienen esa cosa. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí está todo clarito? Vale, entonces el asunto estaba así para puras masas puntuales. Y entonces eso obligó a corregir la fórmula. Entonces, del momento de inercia. Entonces ya vimos que, ¿qué es el momento de inercia? Es un escalar. ¿Y cómo se calcula? Así para puras masas que son discretas y hay que ponerle este subíndice de perpendicular. Entonces, todas las que tengas. Y dicen, ¿y qué significa este bicho? Entonces, es la distancia perpendicular al eje de rotación. Esta es una precisión importante. Entonces decíamos, tenemos que hacer eso. Entonces se dieron cuenta que este bicho, ¿se acuerdan? Hacen toda la historia. Este bicho surgió solamente producto de movimiento rotacional. Entonces, eso tiene que ver con movimientos rotacionales. Si no hay movimiento rotacional, este bicho no aparece. Entonces lo dicen, ¿no? Si no existe movimiento rotacional y no aparece en las ecuaciones. ¿Y qué más hemos aprendido con un triste ejemplo? O sea, no es mucho, obviamente, pero dicen, obviamente había que hacer un montón, ¿no? Para que la gente empezara a establecer conclusiones más allá de aprender solamente a calcular. No aparecen las ecuaciones. Dicen, la I, entonces, aún para el mismo conjunto de masas, tiene muchos valores. Entonces, la I, entonces, vamos a poner así, el valor de I. Esa es la primera conclusión que da nuestro ejemplito. El valor de I para una misma distribución de masas depende del eje de rotación. Entonces, no importa que me dé el mismo objeto, entonces tengo que decir, depende del eje de rotación. Cada vez que cambie de eje, el momento de inercia cambia. Y si uno quiere los momentos de inercia más pequeños, que es lo normal cuando uno diseña máquinas, entonces, bueno, depende de las máquinas que quieran hacer, ¿no? Si quieren máquinas para tirar casas, necesitan que las I sean grandes. ¿Sí? Por ejemplo, las grúas esas que utilizan para tirar casas, tienen su bola aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué quieren? Que este momento de inercia de esta cosa respecto a este eje sea grande, para cuando le pegue a la casa, la tire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la L lo más grande que se puede. Y esto depende de su grúa, de esto que tienen aquí, para que pueda pegarla y destruirla más rápidamente, ¿no? Entonces, depende de lo que vayan a hacer. Pero estamos pensando que no queremos destruir, sino queremos construir, entonces nuestras maquinitas deberían hacer eso. Muy bien. Entonces ya estaba este asunto. Y luego venía el problema continuo. Bueno, ¿quieren hacer más discretos o ya con ese?
Es otro. ¿Otro? Bueno, a ver, échense uno, pero se lo echan ustedes, ¿no? Vamos a inventar nosotros. A ver, vamos a hacer nosotros. Que se ponga interesante. ¿Quieren que se ponga interesantillo? Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Ahora vamos a sacarlo de los ejes. Para que se ponga interesante. Tienen que hacerse preguntas interesantes y sufrir un poco para aprender algo más. No hay de otra. Así funciona esto. ¿Qué hago? Hacer triángulo. A ver, hacer triángulo. Entonces son esas tres masas. M3. Y les dan un triángulo. Vamos a pensar, ¿quiere que sea escaleno o que se hizo hacer? Vamos a complicarlo, ¿no? Que se ponga feo. A hacerle escaleno. Ahí está. Entonces dicen, a ver, encuentra el momento de inercia de esa cosa respecto a los ejes obvios, digamos. ¿Cuáles serían los ejes obvios? Hace complicarnos la existencia. Déjenme ver. ¿Qué ejes pongo? Vamos a poner este fácil, ¿no? Este. Otro fácil sería este. Bueno, este pasa por acá arriba, ¿no? Dejen ponerlo otra vez. A ver si me sale más o menos. Bueno, arreglo una y desarreglo la otra. Y otro que sea donde. Dejen de ponerlo. ¿A dónde lo pondré? Aquí, no, vamos a ponerlo aquí. A ver qué tan horrible se pone. Entonces es el eje 1, eje 2 y eje 3. Entonces dicen, si puedo con este, voy a poder con cualquiera que se le ocurra ponerme en el examen. Y vamos a poner que no me sé estas distancias. Entonces esta distancia me la sé y esta distancia me la sé. Y por lo tanto, pues esta también la puedo estimar, ¿no? Si quieren hasta me la puedo saber, pero bueno, para el momento no importa. Y entonces dicen, a ver, calcúlense sus momentos de inercia respecto al eje 1. Está facilito, ¿no? Bueno, quién sabe ya tanto, pero a ver, vamos a dar las coordenadas, ¿no? Vamos a tener que poner los numeritos. A este que sea quien, no sé, el 1, 1. Y este vamos a ponerle el 4, 1, ¿no? Y este le vamos a poner el 6. Y el que tenga de altura, ¿cuánto? 2. A ver si este fue 1, 2, 3, 4. Ya, así. Entonces, así les dan los numeritos. Ahí están las masas, están fijas, y las voy a hacer girar respecto al eje 1. ¿Me puedes decir el momento de inercia si las hago girar respecto al eje 1? Entonces, es lo que les preguntan. Entonces, obviamente el problema ya se descomplicaron porque ahora sí ya no es trivial. O sea, desde el punto de vista geométrico la cosa ya se puso buena. Eso los va a obligar a tener que usar más matemáticas. Y la intención de eso es que descubran las nuevas matemáticas con las que van a generalizar todo esto y que vamos a ocupar más adelantito. Entonces dicen, ¿cómo le hago? Bueno, entonces dicen, el momento de inercia del 1 nada más es lo que hace el 3. ¿Están de acuerdo? M3 por R3, 1 al cuadrado. Los otros no juegan. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Entonces dice, pues eso ya está. Voy a quitar este 4 aquí. Voy a ponerle este del otro lado. Pero ahora necesito qué distancia. Voy a ponerle el rojito. Necesito esta distancia. Entonces vamos a ponerle de 3, 1, ¿no? Entonces no me la sé. ¿La puedo encontrar? Sí, se sabe, profe, es 3. ¿No sería ¿Ah? 3? Ajá, exacto. ¿No es 3? Sí, No sé. porque uno está en 6,4 y el otro está en un 4,1 el eje. Bueno, el eje está en 1. Ajá. Entonces en la distancia de aquí hasta acá, dicen, bueno, la distancia de aquí hasta acá, ¿cuánto sería? 3. 4, ¿no? Ah, bueno, sí, 4. Y le quitan esto, es lo que ustedes están diciendo, ¿no? Sí. Sí. Ok, y entonces pues les queda 3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Dice, todo fácil. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces ahora el eje 2. Ese también está fácil, ¿no?
Dice, ya no tanto, pero no, todavía. Dice, ¿por qué ya no tanto? Porque esta cosa está para acá. Bueno, déjenme ver si lo puedo hacer mejor. Mi dibujito. Voy a alargarlo, bueno, más o menos. No esperen demasiado de mis dibujos, pero necesito esa, ¿están de acuerdo? Esta sería la D1. Dice, cuando haga el eje 2, me voy a echar a la 2 y la 3, esas no juegan. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces solamente juega esta. Ya, es lo que tengo que calcular. Y ahora ese ya se puso más bueno, ¿no? Sí, ya. Y entonces dicen, ¿y ese cómo lo calculo? Entonces hay una manera general que ustedes aprendieron en los vectores buenos, pero... Y entonces decían, bueno, si yo tengo un vector aquí, y tengo otro vector acá, dicen, ¿cómo calculo esta distancia? Digamos, a esto, ¿no? Entonces dicen, no sé, este es A, este es B, y esta es la H que yo quiero. Y entonces si ustedes metían el ángulo, dicen, si hago A cruz B, ¿qué sale? La magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo. Ok. ¿Y cuál es el seno del ángulo? El seno del ángulo sería la H sobre la A. ¿No? ¿Sí? Y entonces dicen, si la pongo ahí. Aquí falta un vector unitario perpendicular, no, ese no lo estoy poniendo. Esto sería AB, o el seno de teta que sería H sobre A. Y entonces mi H la pondría a escribir como ¿quién? Como A, si divido cruzmente B por un vector unitario en la dirección de B. Ahí está, ya, eso sería. Y si la calculo la magnitud, pues eso sería. Eso es nada más. Y ya está, ¿no? Y es la proyección perpendicular hacia B. Y si fuera la proyección perpendicular hacia A, ahora se preguntan por la otra. Esta vamos a llamarle H1 y esta H2. Y si fuera la otra, ¿cómo le hago? Chanclas, dicen. Hagan de cuenta que quieren esta otra. Porque son las que queremos, las perpendiculares, ¿están de acuerdo? Dicen, ¿cómo calculan la H2? Dice, pues igual, ¿no? Pues hago cruz B otra vez. Hago el seno de teta, nada más que con este. Y entonces el seno de teta, ¿qué sería? Pues el H2, ¿no? Disculpe, Entonces le profe, yo ponemos... tengo una pregunta. Espérame tantito. Sobre B. Entonces dice, el seno de teta sería, bueno, vamos a ponerlo. Sería A por B, por el seno de teta que sería H2 sobre B. Y entonces dicen, ahora sería ¿quién? Eso sería EA menos B. Entonces estarían aprendiendo a calcular, dicen, si quiero la proyección perpendicular sobre A, tengo que hacer sobre el unitario de este. Si quiero la proyección perpendicular sobre este, tengo que hacer el unitario de este. Eso es lo que estarían aprendiendo, ¿no? Muy bien, ahora sí tu pregunta. No, que solo al tener los dos vectores hay una cantidad de H y H1 y H2 infinitas, ¿no? No, nada más hay dos. Porque le estás pidiendo que sean perpendiculares. Pues sí, pero, o sea, A eso ver, encuentra otra siempre se perpendicular. calcula contra el final del vector, ¿no? Sí, vas de infinito. Encuentra otra perpendicular. De aquí hasta acá. Otra. Nada más una más. No infinitas. Una. Una más. Es No la hay. No hay. Es la única. ¿Están de acuerdo? Es la única que cumple ser perpendicular a B. No hay más. Por eso la distancia cuando la mides entre dos puntos es única. Porque si lo que tú me dices es cierto, entonces ¿qué pasaría? La distancia entre dos puntos habría infinitas distancias. Porque habría infinitas H's perpendiculares. ¿Sí ven todos eso o no?
Sí, ya, es que me confundí porque como el vector de abajo era más grande, pensaba que lo estaba tomando en cuenta como a la mitad del vector y no en el Puedes final. hacerlo infinito si quieres. Porque lo único que necesitas de él es la dirección. ¿Están de acuerdo? No, para la H2, o sea, para la H2 igual tenía que ser el final del vector de abajo, tendría que estar en el punto en el que usted lo está poniendo. No, pero los vectores siempre los puedes trasladar, ¿no? O sea, que estén en el Sí, espacio. era lo que se me había olvidado, que lo puede ser más chico, más grande como quiera. Sale, pues. Entonces, lo importante es esto. Que aprenden esto. Dicen, bueno, si quiero hacer una predicción perpendicular sobre B, entonces sobre A tengo que multiplicar por el unitario en A. Si quiero hacer una predicción perpendicular sobre B, tengo que hacer por el unitario en B. A ver, entonces ahora voy a mi problema. Tengo dos vectores, dicen, pero quiero esta H. Entonces, para mí necesitaría este vector y este vector. ¿Están de acuerdo? ¿Y a cuál lo voy a hacer unitario? No sé, vamos a llamarle A y B. No, ya no, A y B ya los usé. Vamos a llamarle U y B. Este. Si quiero esta distancia perpendicular, ¿qué tendría que hacer? ¿La magnitud de quién? La B1, 2, proyección de 15. U sobre B, ¿no? Ajá. ¿Y eso cómo lo digo? U cruz EB, ¿no? Ujú. Así, ¿no? Entonces, por lo que acabamos de aprender, eso es lo que es. Le tomas magnitud y ya está. Ya, es lo que hay que hacer. Ahora, mi problema es encontrar la U y encontrar la EB. Ya que los tenga, entonces ya voy a poder hacer la cuenta. Entonces, a ver, búsquenlos. Ya sé qué buscar, o sea, con toda esta discusión que hice por acá aparte, es para ver qué tengo que saber. Y ahora la tengo que regresar acá y ¿les puedo saber o no? Y dicen, sí, sí se puede. No hay lío. ¿Y cómo le hacen? Entonces dicen, a ver, ¿cómo encuentran la U? A ver, busquen la ayuda que la tengan, ya me la dicen. Entonces, ¿quién sería el vector U y quién sería el vector B? Los necesito. Para eso me van a servir las coordenadas que me dieron. Eso me va a servir ahí. Se dan cuenta, los problemas difíciles son interesantes y son buenos porque aunque nos hacen sufrir, nos enseñan cosas nuevas. Esa es la cosa. O sea, no es placer masoquista el estar sufriendo, sino el encontrar cosas nuevas. Porque eso sirve para un montón de cosas. De hecho, lo vamos a usar en cosas mucho más generales después. Entonces dicen, pues necesito un vector que esté entre estos dos. Pues nada más hago la resta de estos, ¿no? Y hagan de cuenta que dicen, bueno, hago este vector de aquí que va para acá. No voy a escribirlo porque si no se va a llenar esto de chácharas. Pon una flechita que va de aquí hasta acá, ¿no? Una. Y el otro que va de aquí hasta acá. Los resto y me da este, ¿no? Y dicen, pues sí es cierto. Vamos a ponerle este R1, ¿no? Entonces sería R1 menos R2. Ya, esa es la U. ¿Y la lista es unitariana? Así, está bien. ¿En cuánto va en la B? Pues agarro uno que va de aquí hasta acá y otro de aquí hasta acá. Y todo el resto, y me va a dar un vector que vaya aquí o vaya para allá, como quiera. No me interesa para dónde vaya, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, al final voy a tomar su magnitud nomás. Entonces no me interesa. Lo que me interesa es su dirección. Y la dirección del vector está dada por esto nomás. Entonces sería este vector menos este vector. Ok. Entonces dicen, bueno, pues no sé cómo lo quieran hacer. Si quieren pongan este. Ya. Entonces, ¿qué les quedaría? Menos 2, menos 3, ¿no? Y este que les queda. Este es 1, ¿eh? 1 menos 4, menos 3, ¿no? Y 1 menos 1, 0. ¿Sí están de acuerdo ya todos? Sí. Bueno, pues siempre yo los tengo. Pero necesito el unitario de este. Ok. Entonces dicen EB unitario. Entonces es este vector entre su magnitud. Bueno.
Voy a ponerlo así, ¿no? 4 más 9, 13, ¿no? Entonces ya está por este. Ahí está, es el vector unitario. ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Estoy haciendo medio rapidín porque, bueno, ustedes han resultado estudiantes más o menos buenos, entonces no necesitan que lo haga tan despacito. ¿Hasta ahí nadie tiene problemas? ¿Todo el mundo le entiende? No se preocupen de decir yo no le entiendo. Entonces, nos pueden decir. ¿Por qué lo está tomando negativo, profe? ¿Por qué? Porque salió así, ¿no? A la hora que haces este menos este, te sale este. Este menos lo puedes sacar acá afuera, ¿no? El unitario es unitario. Nada más que dices va para arriba, va para abajo, eso no importa. Ah, ok. Es como el I. Pues hay menos I, ese sigue siendo unitario, nada más que va al revés, ¿no? ¿Sí? Ok, es lo mismo aquí. ¿Y entonces qué tengo que hacer ahora? Dice, pues ya, acabé. Es U cruz EB. Ya tuvo magnitud y esa es la D12. Ah, pues hagan eso. Y entonces dicen, pues hago eso. Lo hacemos, bueno, vamos a hacerlo. Tengo flojera. A ver, entonces vamos a hacerlo así. Entonces dicen, es hijo de acá. Lo pueden hacer sin usar esto, pero bueno, vamos a hacerlo. Menos 3, 0 y 0, ¿no? Y el EB, pues pongo esa cosa, que sería el menos 2, menos 3 y 0, ¿no? Y afuera le pongo el 1 en raíz de 13. ¿Para dónde lo cargando aquí? Y entonces dicen en I no hay nada, en J no hay nada, en K sí, ¿y cuánto me queda? Pues me queda nada más un menos 9 con este, menos 9. Ya. De toda magnitud de eso, bueno, eso es 9 por K. De la magnitud de eso ya es lo que yo quería. Entonces dicen, pues es nada más que S al cuadrado, raíz cuadrada, pues es el mismo. Ya, esa es la distancia. Le elevo al cuadrado y ya estuvo. Entonces dicen el momento de inercia 2 sería M1 por esa cosa al cuadrado que sería el 81 treceavos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todos dicen, ahorita jugamos más con esto para que esas ideas se les graben. Y hay que comprobar que todo está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Para todos está claro? Sí, Si no profe. dicen nada, supongo que sí. Y que entonces ya podemos estudiar lo que nos salió. Dicen, a ver, ¿cuánto vale el I1, el I2? Ah, no, este era el I2, así es el I2. Entonces dicen, pues, ¿cuál es el más grande? ¿Este o este? Falta ahí 3, ¿no? Sí, pero de estos dos, Ah, ¿qué puedo decir? Si esto fuera 10, es que sería 8.1, ¿no? Pero es más grande que 10, entonces el I1 es más grande que el I2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? sí. De acuerdo. Entonces ya tienen una comparación. Entonces dicen, si voy a construir una máquina, esto va a ser parte de una máquina, esto que sea así, esa distribución, pues el mejor eje sería el I2. ¿Cuál es? Este de acá arriba, ¿no? Muy bien. Y luego, ¿qué más? Bueno, estamos viendo que las masas son iguales, si no, no puedo comparar. Ok, entonces háganse litres. A ver, háganse litres. Ahí ya se puso bueno, ¿no? No, ni tanto. No, está facilito. Yo pensé que iba a estar más interesante. Bueno, a ver, hagan ustedes solos, a ver si pueden. Estos están fáciles, ¿no?
Bueno, hay que decir, pero hay que decir dónde está el eje, ¿no? Hay que decir las coordenadas del eje. ¿Qué le ponemos aquí? 1. ¿Y este cuánto valía? No sé. ¿Este cuánto valía? 4. Vamos a ponerle 2, ¿no? Que pasa por el eje 2 y es paralelo al eje Y. Así está muy fácil, pero bueno. Porque si no, no van a poder decir nada. Necesitan este número. Muy bien. A ver. Si ya me pueden decir, me lo voy a borrar por acá arriba, ¿no? Porque. Me lo borro. Yo no sé dónde borro. Aquí, ¿no? Aquí abajito. A mí ya digan ustedes los números por ahí. Y entonces dice, ¿cuánto vale I3? Pues dicen N1 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia al eje de rotación? Pues 1, ¿no? 1. A cuadrado, 1. Así acabé. Entonces dice, más M2 por su distancia al cuadrado del eje de rotación, ¿que cuánto vale? 2. 4. Bueno, No. al cuadrado 4. Bueno, al cuadrado. Es 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Está el 4. ¿Y la 3? La distancia es 4 al cuadrado es 16. Espérame tantito. Ahí está. Y entonces dicen que ustedes que es 4 de aquí hasta acá. Es 6, es 4, 16. Ya, se acabó, ¿no? Está bien fácil. Ese es M3. Y entonces, si todas las masas fueran iguales, 16, 21, ¿no? Si todas las masas fuesen iguales. Es el más grande de todos. ¿Sí? Bueno, el resultado muy simple. Bueno, no tanto. Algo que hay que hacer por aquí. Entonces, a ver, supónganse que dicen, a ver, ¿cómo podemos poner uno difícil? Ahora se preguntan eso. Dicen, ¿cómo nos podríamos poner uno difícil? Uno que tenga chistes. Uno que esté a la altura de nuestras expectativas en todas estas cosas. Entonces dicen, a ver, voy a poner unas masas como se me dé la gana. Bueno, hay 3, nada más 3, ¿no? ¿Cómo lo hago feo? Dicen, pues un eje raro, ¿no? Por aquí. ¿Están de acuerdo que haga un ángulo raro? Dicen, a ver, ¿y para eso estaría muy difícil? Entonces dicen, supónganse que les dan las coordenadas de todos estos. Y para el eje les tienen que dar la dirección. Usualmente eso se dice como decíamos en las rotaciones, con un vector unitario en la dirección de la rotación. Ok. Entonces dicen el n, que sea no sé qué les gusta, como está para allá o para acá abajo, como quieran ver. Vamos a poner esos dos números. No, a ver, esta es una recta con pendiente negativa. Entonces, vamos a poner la recta. Y igual a menos 6x, por ejemplo. Menos 6x más 12. Vamos a poner que pongo esa. Menos 6x más 12. Ahora, esto no necesita pintar. Yo estoy poniéndome el ejemplo apenas, ¿no? Entonces quiero encontrar el n. Entonces dicen, para x igual a 1, 6, x voy a empezar en el 1, me queda 6, más 12, 6. Para el 2, me quedan 12 y 12, 0, ¿no? Así te diría, aguantar, me queda 0. Para el 2 dije que me da 0. Entonces dicen, el vector unitario en esa dirección, ¿quién sería este menos este? Quedaría menos 2,6. Entonces le sacan magnitud a esto, 4 más 36. Espera que entiendan lo que estoy haciendo. 40. Raíz de 40, que 5 por... Bueno, puedo arreglar, pero ese va a ser.
Ya, entonces les dice que el n es este. Menos 2, 6, sobre la raíz de 40. Ya. Eso nomás era para poner el problema. Entonces ya me di el n. Entonces dice, ¿y ahora cómo encuentran el momento de inercia de ese? Dicen, ¿y ya está bueno o no? Dicen, chirrín, pues a lo mejor parece que sí. A lo mejor es que con este lo ponen en el examen, a lo mejor así nos truena. Me voy a poner más chueco este, ¿no? Para que nos enseñe ahí. Profe, N es 1 sobre raíz de 10. De 40. Ah, ok. Raíz de 40. Bueno, entonces necesitan conocer esta distancia. De 3, de 2. A ver que sea logrando, porque esta cosa no borra. Es la magnitud de esto, ¿no? Es 4 más 36, la raíz de 40. Bueno, ahí está. A ver, ¿podrían hacer ese? Ya se cosa buena, ¿no? A ver, quítense la cabeza tantito. Y busquen las soluciones. Dicen, a ver, D1, yo ya aprendí hace ratito, quién sabe si me sirva. Pero la podía poner como un producto cruz de un par de vectores. Si quiero hacer la proyección sobre este, entonces debo poner el unitario este. Si quiero hacer la proyección sobre este, debo poner el unitario este. Ah, ok. ¿Y quién es en este caso sobre el que quiero hacer la proyección? Ah, es la n. Ah, ok. Entonces, para mi problema, de uno voy a tener que buscar un vector que no sé cuál es, pero es por la n. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces dicen, ¿y cómo le hago entonces? ¿Y quién será la A? Bueno, aquí no sé muy bien, porque este vector es un vector unitario. Este, si lo dibujan, está acá. Por eso es que se ve chueco, pero ahí lo estamos moviendo. Como un paralelo. Ah, que la canción. Como un paralelo a este. Dicen, eso es lo que estamos haciendo y lo estamos moviendo para allá. Entonces dicen, ¿y cuál es la distancia? Porque ese N que está aquí es este de acá. Si lo quieren pensar así. Si se les ocurre. No. A Entonces, vendría siendo lo que es el eje, ¿no, profe? Porque es donde se va a hacer despacito, despacito, no te entiendo. ¿Qué sería quién? A vendría siendo el eje, ¿no? Porque es donde se va a hacer perpendicular al radio, ¿no? No. Acuérdense, si tienen este, A y B, si quieres esta distancia, tienes que tomar este unitario, ¿no? Si quieres esta distancia, requieres este unitario. Y entonces dicen, ve, lo traduce a este problema. Dicen, ¿quién es este vector de aquí? Pues yo quiero la distancia a este de cualquier otro vector. Ah, entonces este debe ser unitario, pero ya lo es. ¿Sí está claro? Por eso es que lo escogen unitario. Porque siempre estás buscando las distancias a este eje de rotación. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar el problema. Decir, no puedo. Entonces vamos a ponerlo más fácil.
A ver si se les ocurre. Y después regresamos a ese. Dicen, es casi el mismo. Pero lo vamos a poner aquí. Vamos a poner el eje de rotación ahí. Y vamos a poner los vectores aquí. 1, 2 y 3. Esto lo va a simplificar para que lo vean. A ver, ¿y ahora? Dicen, este ya me lo sé. Ya me dijeron quién es. Dicen, ahora encuentra las distancias, ¿no? Ahora lo puse aquí. Quiero que vean que ya se lo saben. Dice, vamos a pensar en este. ¿Cuál es esta distancia? Pues sería la distancia del origen a ese punto, cruz n, ¿no? Bueno, cruz el unitario de n. Pero no es, bueno, está bien, es ese vector, ¿no? Es el vector A que estabas llamando. O este vector R, si quieres, llámale. Sí, o sea, Así, la distancia del origen a x1 y y1, ¿no? no sé qué quieres decir. Esta distancia no me interesa. Si es la que estás pensando, esta distancia no me interesa. Ah, ajá. No, pues no, entonces no sé. Sí, o sea, esa distancia más bien es lo que tenemos que hacer vector. No, no es distancia, entonces es un vector, pero el vector aquí ya está, no tienes que hacer vector, ya está. Es este. Ah, bueno, sí, o sea, eso cruz n, ¿no? Pues sí, Ah, ok, no, pues sí. esa es la H. ¿Ya vieron todos? Dicen, ah, sí, está fácil. Sí puedo. Dicen, y este igual, ¿no? Entonces dice, pues nada más le pongo RK. Pues entonces HK. Entonces K igual a 1, 2 y 3, ya está. Hacele al cuadrado y ya cabe. ¿Sí lo ven todos? Entonces dicen, empiezan a darse cuenta que esta es una herramienta valiosa. Entonces dicen, ay, fíjate, ese bicho sí sirve. Entonces se construyeron una herramienta, pero se dan cuenta que para construirse esta herramienta tuvieron que separarse del problema un rato y pensar el problema en general, A, B, y pensar en estas distancias, ¿no? Entonces 1 y 2. Cuando entendieron este problema, entonces ya se pueden regresar acá. Pues se dan cuenta que a veces tienen que separarse y ir a resolver un problema teórico diferente. Desde el punto de vista de lo que estábamos haciendo, es un problema teórico nomás, geométrico. Entonces, pero dicen, necesitaba separarme para ir a entenderlo. Y ya que lo tengo, puedo regresar y usarlo. Se vuelve una herramienta, ¿ven? ¿Ya está claro para todos? Dicen, ¿y si está bien eso? Hagan de cuenta que ustedes no creen. Yo no creo que esté bien eso. Todavía no estoy convencido. Entonces dicen, a ver, vamos a jugar. Entonces dicen, me voy a dar un vector. Ya, XY. Y dicen, voy a dar estos ejes, dos ejes de rotación. No me interesan los ejes de rotación. Voy a pensar, a ver, calculate esta distancia. No quiero calcularla sin usar las coordenadas, sino las ideas que estoy usando. Esa es la idea. Dice, a veces sirve. Quieren probar si sirve. Dice, pero lo que dijo es que si quiero esta distancia h, necesito un vector unitario en esta dirección, que ya me lo sé, es y. ¿Están de acuerdo? Y este se llama r, que es x y más y j. Ok, está bien. Y él dijo que lo que tenemos que hacer es r cruz y, y que si le pongo h ya me va a quedar la distancia. ¿Sí están de acuerdo todos? Ya sé que esta distancia es y, pero a ver, revisen. A ver si es cierto. Entonces dicen, pues no me la creo. Entonces este es el XY más el YJ. Cruz X por Y. Magnitud. ¿Y eso cuánto da? Pues X por X da 0. Y X por Y, ¿qué da? Pues XY, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Dicen, no es cierto. Espérate. Esta no es una X, es una cruz. Dicen, y esto nada más da Y. Y por J por Y, ¿cuánto da? Menos K, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Ya hicimos un montón de vectores de esos. ¿Y la magnitud de eso cuánto da? Pues sí. Sí es cierto. ¿Sí lo ven todos? Dicen, a ver, y calculate esa misma distancia. Ahora del otro lado. A ver, calculate esta con esas mismas ideas. ¿Cuánto vale esta? H2 vamos a llamar.
Pues con las ideas que tú dices, dicen, H2, ¿quién sería? Pues quiero hacer la proyección sobre este. Ah, bueno, entonces es un nuestro unitario. Ok. Cruz, ¿quién? Este vector. Ok. X, Y más Y, J. Cualquiera que sea. ¿Y eso cuánto debe dar? Pues nada más debe dar esta distancia que es X. A ver si es cierto. J por Y. Dicen J por Y es menos K otra vez. Entonces con X, X por menos K. J con J es 0. Y esto es X. Está bien. ¿Sí la ven todos? Tienen que buscar comprobar sus ideas por una y otra vez y una y otra vez. Que no se queden en simples opiniones. Porque toda la gente para hablar siempre está bien lista. Cuando uno les pide demostrar algo, ya se acabó. Entonces dicen que uno es agresivo porque les piden que demuestren las cosas. Pero la realidad es que ellos no tienen la demostración, por eso se escudan en esas chácharas. Entonces ahí ya se acabó la plática, se dan la vuelta y se van. No vale la pena seguir discutiendo con una gente así. No van a ir a ningún lado. Va a acabar en que todo es un asunto de fe. ¿Sí está claro para todos? Entonces, lo importante de esta última observación es que esto sí funciona para encontrar H's. Sí. Entonces ya saben, si queremos proyectar sobre B perpendicularmente, así. Si quiero proyectar sobre A, pues nada más le hago al revés. Entonces dicen sobre B, sobre A. Ya. Este es sobre A. Y si quiero proyectar sobre cualquier vector L que se me dé la gana, ¿cómo le hace? ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Se acabó el asunto. Entonces hay que calcular distancias y distancias que son perpendiculares. Entonces, ¿y para qué quiero esas? Ah, el momento de inercia es la cosa importante. Entonces, este bicho. Entonces, las más básicamente las voy a tomar de los ejemplos. Entonces, lo que estén, y voy a calcular estas cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta de todo este asunto? Bueno, eso supuestamente lo calcularon en física 1, que era dinámica, creo. En cálculo vectorial fue cuando te enseñan todo eso. ¿Ustedes vieron esto en cálculo vectorial? Sí, te enseñan lo de las proyecciones de los vectores. No, pero las Is. Ah, sí, en Dinámica, ¿no? Sí, las otras cosas sí, eso producto es cálculo vectorial. Esta cosa es cálculo vectorial. Bueno, entonces ya tenemos eso. Entonces dicen, ahora vamos a tratar de avanzar un pasito más. Entonces dicen, ahora dicen, el caso continuo. Ya no voy a pensar en masitas, sino en objetos que no están hechos de una masita, sino de muchas. Entonces, ¿cómo se calcula la I? Dice, pues una integral. ¿Y en qué voy a poner? R perpendicular al cuadrado de M. Y se calcula sobre todo en la masa. Así se calcula el momento de inercia para un objeto. Y después vamos a ver que esto no alcanza. Y hay que escribir una matriz de inercia, que es un tensor de inercia, se llama. Pero vas a tener básicamente la misma estructura, nada más que aquí la cosa se va a complicar. Pero bueno, entonces, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver los casos que ustedes hicieron alguna vez en dinámica. Y algunos de ellos tienen errores, pero vamos a hacerlos así, porque no son tensores, entonces les faltan pedacitos. Entonces dicen, ¿y cómo calculo momentos de inercia con esta cosa? Entonces, ahora quieren agarrar experiencia en calcular con esta cosa. Entonces, ¿cómo se determinan los momentos de inercia? ¿Cómo se determinan los momentos de inercia para objetos así? Pues quieren aprender a hacer la integral. Para objetos continuos. Entonces se dan cuenta que la respuesta no la pueden dar en general. La difícil. ¿Por qué? Porque depende de la distribución de la masa. Entonces, si le quieren entrar en general, no se puede. Pero obviamente uno tiene que tratar de entrarle. Entonces, si cuando le entran es que pueden contestar, no, depende de la masa. Esta integral no está trivial. Depende de cómo me des la distribución de masa. Entonces ustedes dicen,
Si ya lo estudiaron esto, ya se pasaron 2 semanas tratando de encontrar una forma general de calcular esta integral y cambiaban cada vez de masas, entonces se dieron cuenta de que no podían. Entonces dicen, depende de la distribución de masas. Después de todo ese trabajo llegan a esta conclusión. Se dan cuenta, después de todo ese trabajo esto no se vuelve una opinión. Ustedes pueden decir, no, depende de la distribución de masa y lo puedo probar. Y ahí te van 5 o 6 ejemplos en los que digas que depende de la distribución de masa. Y en un mismo ejemplo, incluso con un mismo tipo de masa, la cosa se puede poner realmente fea. Ahorita vemos. Y entonces dicen, pues, cuáles son los que vamos a utilizar, pues, los que más se usan en la industria. Los cilindros, las esferas, los anillos, los planos. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Que son los más simples. Entonces, lo que uno hace es estudiar el cilindro. Es el primer objeto que uno estudia. Y entonces se pone a estudiarlo con cuidado. Entonces dice, tengo mi cilindrito. Voy a calcular su momento de inercia respecto a este eje. Después voy a agarrar mi cilindrito y voy a estudiar su momento de inercia respecto a este eje. Y luego otra vez voy a agarrar mi cilindrito y ahora voy a estudiar su momento de inercia respecto a este eje. Y luego me pregunto, ¿podré estudiar el momento de inercia respecto a cualquier mugroso eje? La respuesta es sí, pero necesito el tensor de inercia. Entonces, la respuesta es sí, usando el tensor de inercia. Como se dan cuenta, estas preguntas que parecen inocentes van llevando a una evolución en las matemáticas. Cada vez que se pone un problema un poquito más complicado, entonces necesitan más matemáticas. Y esas herramientas son nuevas y lo interesante es que esas herramientas sirven de regreso para todos estos casos. Entonces, este no vamos a poder resolverlo todavía porque no sabemos cómo calcular el tensor de inercia, ni cómo sacar la información cuando ya lo tengamos. Entonces, hay que aprender a hacer todo eso. Entonces, los casos más simples son este. Es que pasa por el centro de masa, este pasa por el centro de masa, este pasa exactamente por la orilla y este pasa en cualquier dirección, ¿no? Entonces, lo que uno hace para calcular esto, entonces dice, tengo que hacer una integral. Entonces, para hacer una integral, pues debo poder medir el volumen de esta cosa. Entonces, tiene que poner un sistema de referencia. Entonces, tengo que escribir un sistema de referencia, porque si no, no voy a poder dar el dm. Entonces, es la primera cosa que aprenden. Entonces, necesitamos agregar un sistema de referencia para medir dm. Entonces necesitamos hacer eso. Entonces ya puse uno ahí arriba. Entonces, bueno. ¿Y luego? ¿Ya con eso basta? Se dan cuenta que no. Pero eso solo se da uno cuenta cuando empieza a trabajar en el asunto una y otra vez y entonces hacer cosas. O sea, no piensen que estas cosas se aprenden viendo a otro cuate calcular. Eso no es cierto. Entonces ustedes lo tienen que hacer. Así lo puse, ¿no? Así vamos a ponerlo así. En la base que esté aquí, en el plano XY. Entonces dice, pues de las características del cilindro, pues una R y una altura, ¿no? Ahí está, macho. O una L, creo que le ponen L en los libracos. Entonces vamos a ponerle L. A la altura no le llaman H, le llaman L. Entonces dicen, bueno, está bien. Y luego, a ver, calcula el momento de inercia. ¿Ahora qué hago? Ya pinté un sistema de referencia, como dijiste. Ya le puse las características geométricas del cilindro, las que son básicas y que lo definen. Un cilindro está definido por su radio y por su longitud. Ok,
¿qué más? ¿Ahora qué hago? Dicen, ¿y cómo entiendo esta fórmula? Chirrín, a ver, ¿qué es esto? Entonces dicen, R perpendicular es la distancia de este dm al eje de rotación. Ah, ok. Entonces dicen, R perpendicular es la distancia de dm al eje de rotación. Sí, entonces voy a tener que escoger un dm y para cada tipo de dm voy a tener que dar su distancia para después poder hacer la suma. Entonces, ¿y cómo hago esa cosa? Entonces se pintan un cilindrote. Para que quieren escoger su dm. Y se acuerdan que el eje de rotación está aquí. Entonces dicen, hay que escoger un buen dm. De tal manera que determinar la distancia al eje de rotación no sea complicado. Entonces, ¿qué es lo que a la gente se le ocurrió primero? Entonces, voy a pensar que tengo más cilindritos, muy delgaditos. Y puedo usar coordenadas polares, ¿no? Esta es una ρ y esto de aquí es un t ρ. Ok. Y la h pues se queda. Se puede decir que un dm para mí va a ser este cilindrito chiquito cortado. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo escribo? Pues dicen, si lo corto aquí y lo extiendo, tendría una hojita que tendría un espesor de R, pero tendría una longitud 2 pi rho. ¿Están de acuerdo? Por d rho. ¿Sí están de acuerdo? Dicen, eso sería el área. Y entonces, pero esta cosa dicen que tiene más. A ver, vamos a pintarlo. Dicen, dn. Voy a pintar así una densidad para no confundirla con esta. Rho dB. ¿Y cuánto vale el volumen de esa cosa? Si me lo pueden decir. No, ya les ayudé un pedacito aquí. Aquí faltan algo más. Ya está, pero bueno. ¿Qué me falta? Aquí nada más tengo unidades de área, no de volumen. ¿Qué me falta? ¿Sí está claro qué es lo que hice? Agarré esta cosa, la corté, la extendí. Y se me hizo así, y esta mide de rho. ¿Y cuánto mide todo esto? Pues 2 pi rho. Pero me falta una, ¿no? Para que me dé volumen. ¿Cuál es la que me falta? La altura, La, ¿no? y ya, ¿no? Dice, ese es. ¿Y por qué te gusta ese? Porque todos estos DMs están a la misma distancia del eje de rotación, rho. Ah, es cierto. Y entonces, ¿de cuánto valdría el momento de inercia? Dice, la distancia al eje de rotación de esta masita sería ρ cuadrada. Y la de m sería esta cosa. Ah, sí, es cierto. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces dice, pues saco la densidad, que no me interesa mucho, es de lo que está hecho el objeto, puede ser un cilindro de lo que quieran. Puedo sacar el 2pi, puedo sacar la L, y nada más me queda la integral de ρ cúbica de ρ. Desde cero hasta el radio de esa cosa, ¿no? ¿Sí o no? Entonces dice, pues ya tengo la densidad, y esto me queda 2pi L, pues ρ cuarta sobre 4 ya evaluada. Me queda esto. Entonces me queda eso. Ese es el momento de inercia de esa cosa. Y ahí hice la integral. Entonces a la gente no le gusta pintarlo así. Entonces quieren ver la masa del objeto. Ah, ok. ¿Cuál es la masa del objeto? Entonces es la densidad por su volumen, ¿no?
¿Y cuánto vale eso? Pues vale la densidad por el volumen de todo el cilindro, que sería el área de su tapa por la altura. Ok. Entonces, ¿está aquí ese bicho? Sí. Aquí está el pi, aquí hay una r cuadrada. R cuarta, pues puede ser una r cuadrada y una l. Ok. Entonces voy a sacar esta pi, ¿no? Y una r cuadrada. Me va a quedar una m, r cuadrada, sobre 2. Es el momento de inercia de un cilindro cuando el eje pasa por su centro. Es decir, I del cilindro va a ser mr cuadrada sobre 2, pero solo en este caso. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ahora lo hacen respecto al otro eje, ¿no? El que pasa por la orilla. Dicen, a ver cuánto vale. Entonces ahora hacen lo mismo. Bueno, voy a acostar, porque parece que así lo entienden más. Se puede dejarlo así como está, pero bueno, vamos a pintarlo así acostado. Parece que lo pescan más así cuando lo pinto así. Entonces, lo pinto así, lo pinto así. Bueno, aquí había que borrarle unas rayitas. Supuestamente este pedazo no se ve. Ahí está. Y si no, calculo el momento de inercia respecto a este. A este. Vamos a ponerle en verde, ¿no? ¿Quién respecto a ese eje? Nos van a hacer girar así. Aquí dice aquí no se ve tan bien. Aquí está. Entonces dicen, a ver, háganse eso. Entonces dicen, a ver, otra vez se pone su problema. Dicen, tengo que calcular el momento de inercia respecto a este eje. Y va a ser la integral de r perpendicular al cuadrado de n. Debo decir quién es el dn. Primero, para poder decir cuál es su distancia al eje de rotación perpendicular. Y cuidado que sea perpendicular. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dm's adecuados? Dicen, pues moneditas. Hacen moneditas. Hacen moneditas. Dice, ¿por qué? Porque todas estas moneditas tienen ahí una distancia al eje de rotación. ¿Cuánto? Y. Esa es la parte que no sale muy bien. Bueno, porque aquí le falta, el tensor de inercia dice que falta un pedazo. Pero bueno, ya que lo hagamos, lo vemos. Entonces dice, bueno, ahí está. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cuánto vale mi dm? Otra vez sería la densidad. Aquí, como ya no me sirven las coordenadas polares, pues utilizo esta rho. Será la densidad por su diferencial de volumen. ¿Y cuál es el diferencial de volumen? Pues esta área, que sería pi r cuadrada. ¿Por quién? Por un diferencial de y, ¿no? Pi r cuadrada por un diferencial de y. Y ya, ¿no? ¿Sí estoy bien? Profesor, una pregunta. ¿Diferencial de Y es el uso de la monedita? Es el ancho de la monedita, sí. Sí, acuérdense que esta distancia es la y, esta es la de y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pues ya ponen todo eso allá arriba y hacen la integral. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? Pues ya dijimos que y, por eso escogimos esa.
Entonces dicen, pues este sería un y cuadrada por estas cosas. Pi r cuadrada rho de y. Dicen, pues ya está. Y entonces, ¿qué se saco todas las constantes? Hago la integral de y cuadrada, que va a ser un y cúbica sobre 3. Va a ser desde 0 hasta L, ¿no? Entonces va a ser L cúbica sobre 3, ¿no? Sí. Dicen, están bien fáciles porque tiene mucha simetría. Pero si esta cosa fuera un cacahuate, una cosa así, esta cosa se pone horrible. Ahí se empiezan a dar cuenta de que esas integrales ahorita están resultando demasiado fáciles porque la geometría de los objetos es muy simple. Pero si eso no es el caso, no sea simple. Pero dicen, en las máquinas siempre usamos cosas simétricas, entonces no hay mucho lío. Rara vez usamos cosas extrañas ahí, cuando diseñan máquinas. Siempre son cilindritos, esferitas, circulitos, lo que quieran, anillos. No ponemos cosas muy extrañas cuando construimos máquinas. Lo que sigue es poner eso en términos de una M. Eso hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por cuánto vale la M? Ya habíamos visto que era la densidad por el volumen. Y el volumen también ya habíamos visto que era. Pues eso. Pues hay que buscarlo aquí. Tengo la densidad, sí. Tengo un pi, sí. Tengo una R cuadrada, sí. ¿Puedo sacar una L? Sí. Entonces, si voy a construir una M, me construyo una M, me queda una L cuadrada, porque agarré una. Y aquí, sobre 3. Y es lo que va el momento de inercia de este cilindrito respecto a este eje. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, está claro. Bueno, entonces ya tenemos estos. ¿A qué nos falta? El centro de masa. A ver, háganse del centro de masa. A ver, háganlo. A ver, cuando se aparezca, sí, háganlo ustedes solitos, ¿no? Ya cambié de página. Entonces, ahora voy a hacer la misma cosa, pero voy a hacer pasar el eje de rotación por el centro de masa del cilindrito. Voy a agarrarlo de este. Aquí en cilindro. Entonces lo puedo hacer grandote, sí, a ver si puede. Sí, se puede. Entonces, la pueden aquí, ¿no? Va a pasar por su centro de masa. Y entonces, dicen esto, a ver, aquí está, y acá está. Entonces dicen, aquí está mi X, mi Y, mi Z. Aquí se dan cuenta de que da lo mismo, o sea, este ya me lo sé, pero este, si calculo este o este, dicen, se dan cuenta de que Y de X va a ser igual a Y de Y, perdón, a Y de Z. ¿Están de acuerdo? Porque ambos son dos ejes perpendiculares al centro de masa, y de hecho cualquier eje que estuviera aquí perpendicular al centro de masa funciona. Muy bien, entonces dicen, pues hay que calcular más uno. Pues, ¿cuál? Y de Z. Entonces dicen, voy a calcular este. Pero eso se lo echan ustedes, a ver, díganme, me van dictando lo que vayan haciendo. Ya revisé, no dice que haya suspensión de clases el martes, ¿eh? No hay. Ahí en el calendario no dice nada. Y a nosotros tampoco nos han dicho nada. Entonces sí hay clases. Hay los que van a hacer su examen, pues ahí lo hacen ese día también. Pero más que a ver si no se me olvida, porque se me olvida hacer los exámenes.
Porque se pone un grupo raro que es el segundo, tercero, creo que es el tercero, que acepta recuperaciones después de cada examen. ¿Sí ya me pueden dictar o todavía no? No lo voy a hacer, ¿eh? Me tienen que decir. Pues, o sea, no estoy muy seguro, pero, o sea, primero tenemos que escribir la integral, ¿no? Bueno, O sea, es como el primer paso. ya está. Después definimos, pues, la distancia por dm. Ah, primero Ah, hay que... dm, Claro, porque cuando ya tengas bien definido ya vas a sabemos poder la ver la distancia. distancia. Ok, sí. Pero es que, o sea, según como lo estamos haciendo respecto al eje Z en este caso ya no son iguales, o sea, ya no son moneditas iguales, ya va cambiando. No, sí son moneditas. Podría O- ser nada más que, es como el anterior, ¿no? Nada más que a lo mejor la mitad de Y, ¿no? Ya no tomas en cuenta toda la Y, sino nada más la mitad. no, hay que tomar, bueno, no es toda la Y, el eje es infinito. Pero dicen, hay que hacer la integral desde aquí hasta acá, ¿no? Sí, tiene que ser la integral de, o sea, nada más la evaluación de la integral es lo que cambia. Claro, es lo único. Se evalúa de menos y a y, ¿no? Bueno, No es de menos Y, eso tiene sentido. Si Es este de mide L, L medios a L medios. ok. Entonces de menos L sobre 2 a L sobre 2, eso sí tiene sentido. Y de aquí el integrando es igualito que antes, ¿no? Que era pi r cuadrada por quién, por rho, por dy, ¿no? sí, Y por el y cuadrada, ¿no? sí, Bueno, haga la integral y ya me dicen cuánto le sale. ya sale un doceavo de ml cuadrado. Rafael dice que ya lo hizo y que le queda m cuadrada sobre 12, ¿sí? Sí, Mm. ¿Los demás están de acuerdo con él? Si no, a ver, la integral es igualita. Sigue siendo otra vez y cúbica sobre 3, nada más que evaluada en límites distintos. Entonces, cuando uno empieza a hacer muchos ejercicios, empieza a entender un poquito más el momento de inercia. Ese bicho. ¿Y qué aprenden? Dicen, a ver, para este cilindro mugroso, cuando le puse el eje de rotación acá atrás, el momento de inercia fue ml cuadrada sobre 3. Y cuando se lo pongo acá, es ml cuadrada sobre 12. Claramente este es más chiquito que este. ¿Están de acuerdo? Dicen, ¿y eso por qué? Es que el objeto aquí tiene más simetría. Entonces, entre más, cuando el eje de rotación aprovecha la simetría del objeto, es el momento de inercia más pequeña que pueden conseguirse. Entonces, para cuando quieren diseñar máquinas, y estas son partes de una máquina que van a estar girando a altas velocidades o lo que sea, entonces siempre están buscando momentos de inercia pequeños, para que ese motor o lo que sea que esté construyendo no dé mucho lío cuando esa cosa se mueva muy rápido. Entonces andan buscando cosas como estos, momentos de inercia pequeños. Se dan cuenta que el saber momentos de inercia tiene consecuencias en el diseño. Andan buscando los momentos de inercia más pequeños. Esto casi siempre tiene que ver con cajas de velocidades. Cajas de velocidades. Pues ese profe que entre él es más corto, es más rápido. No, L no es más corto. Aquí la L es la misma, ¿no?
Bueno, sí, pero con respecto al origen. Digamos que es más corto, viene siendo que es más rápido, es más veloz. No, tienes que pensar en simétrico, no en más corto. Eso no tiene sentido. Tienes que pensar en cuál es más simétrico. Aquí estás aprovechando la simetría del objeto y en este no. ¿Sí ves? Aquí no, aquí te importa si esto, hagas de cuenta que te lo hubiera puesto así todo. Uniforme, pero todo así. Entonces dice, el momento de inercia de esta cosa que no es uniforme, que no es un cilindro, sería este, igualito. Aunque sea, lo único que le vas a pedir es que esta forma rara que le des esté en todo el objeto, de aquí para abajo. Si se la quieres, le pones aquí, ese es su momento de inercia. Porque si las monedas, aunque estén deformadas, serían iguales, ¿están de acuerdo? Esa sería esta área, ¿están de acuerdo? Por de allí. Aquí nomás no aparecería un pie recuadrado, aparecería una área. Pero se dan cuenta que no tiene sentido hablar de creo que importa es la simetría, o sea, que el objeto sea más simétrico, no de distancias, eso no tiene mucho sentido. Entonces aquí si aprovechas la simetría, das de cuenta que tienes un objeto que no es simétrico, por ejemplo, algo así, ¿no? Y dicen, a ver, aquí está esto. Las distancias son más cortas. Dice, pero ¿qué pasa? No es simétrico, aquí esta cosa es un desastre. ¿Ven? Profe, pero en ese caso, o sea, nuestra inercia más baja sería que nuestro eje de rotación estuviera más cerca del centro de masa de esa forma. No, otra vez no. Tienen que pensar en simetría, no en el centro de masa, en simetría. Entonces dice aquí, por ejemplo, el centro de masa estaría por aquí, por ejemplo. Pero eso no lo hace simétrico. ¿Sí ven? Ujú. Entonces aquí el momento de inercia va a ser grande, de todos modos, porque no es simétrico. La respuesta está aquí. Entonces busquen cuál es la simetría. Todo objeto normalmente tiene varios ejes de simetría. La naturaleza le encanta la simetría. Entonces casi todas las cosas que ustedes ven en la naturaleza son simétricas. Los cristales que construye, etcétera. Todas las cosas que construye la naturaleza, a la naturaleza le encantan las matemáticas. Le mete simetría al asunto, le encantan estos números. Los encuentran casi por un montón de seres vivos, tienen estos bichitos aquí, entonces los caracoles en sus cosas, entonces todas esas cosas están por ahí. Entonces, a la naturaleza le gustan las matemáticas, juega con esas cosas. Entonces, lo que deben buscar es los ejes de simetría. Dicen, ahí tengo un objeto feo. Entonces, ¿cuáles son los ejes de simetría? No, sí, a lo mejor este es uno, dice, es un eje de simetría. Entonces, si tiene más, pues se los buscan. Por ejemplo, pues, dicen, quieren empezar en un rectángulo, pues tengan este eje de simetría, este eje de simetría, este eje de simetría, este eje de simetría. Aquí ya tengo muchos ejes de simetría. Dicen, ah, sí, cierto. Y el momento de inercia de este son iguales. De este y de este son iguales. ¿Ven? Entonces no están pensando en las distancias, están pensando en la simetría. ¿Sí lo ven? Entonces, a ver, y si quiero momentos de inercia mucho más pequeñitos, me voy a la definición. ¿Cómo hago esto más pequeñito? Lo más pequeñito posible, para unas mismas masas. Pues hacer estas las más pequeñitas posibles, ¿no? ¿Sí lo ven? Y normalmente eso va a decir, estás en los ejes de simetría. Entonces, porque esta cantidad dice, entre más grandes sean estos, más grande es este. Entre más pequeños, más pequeño. ¿Sí lo ven? Pero solo lo voy a conseguir en los ejes de simetría, ¿no? ¿Sí lo ven todos o no? Bueno, espero que sí. Entonces, esa es la idea. Bueno, aquí lo vamos a dejar hoy, después seguimos haciendo unos más, vamos a hacer las esferas, los skins, los anillos, y después ya vamos a hacer el teorema de Steiner, y bueno, vamos a avanzar con esas cosas. Bueno, pues ahí nos vemos mañana, ¿no? Sale, profe. Hasta luego, que estén bien. Aquí está.